El papel satinado del extracto de la tarjeta Amex negra se sentía inquietantemente resbaladizo en mis manos, un marcado contraste con la sensación espesa y empalagosa en la garganta. Había estado fuera 2 semanas, un agotador viaje de negocios para cerrar una fusión que nos prepararía para la vida. Había vuelto a casa exhausto pero triunfante, listo para sorprender a Sara. En cambio, la sorpresa me esperaba en un sobre negro impecable. Empezó con el cargo por un Rolex nuevo. Ya tenía un Rolex, un regalo de mi padre por mi 30 cumpleaños. Este era un modelo diferente, un Daytona, con un precio desorbitado de $9.000. Debajo, un cargo de $2.000 por una escapada en pareja a un hotel boutique en el norte del estado. Luego, una serie de compras más pequeñas, pero igual de insidiosas. Una botella de Colonia Creed Aventus, un suéter de cachemira de Saks, una cena para 2 en un restaurante con estrella Michelin del que ni siquiera había oído hablar. $12.000 en total. Recorrí con la vista los detalles de envío del reloj y la colonia, y se me heló la sangre. Los paquetes no habían sido enviados a nuestra dirección. Los habían enviado a un condominio en el centro, propiedad de Derek, su colega, su amigo del trabajo. Un olor metálico, agudo y ácido, me inundó la boca. Era el sabor de la traición pura y sin adulterar, una reacción química en lo más profundo de mis entrañas. Por un instante, el mundo se tambaleó. Los números en la página se difuminaron en una sopa sin sentido de tinta y mentiras. Pensé en los mensajes de Sara de la semana pasada, llenos de emojis de corazones y quejas sobre cuánto me extrañó durante su viaje de amigas a Miami. Había enviado fotos de playas y cócteles, imágenes cuidadosamente recortadas de unas vacaciones en solitario que claramente habían sido todo lo contrario. El paquete de escapada, la cena romántica, la colonia. No fue solo un robo. Era una narrativa. Ella construía una vida con él, usando mi dinero, pieza a pieza, mientras yo estaba a miles de kilómetros de distancia, construyendo un futuro que creía que era para nosotros. Mis manos empezaron a temblar, un temblor que empezó en las yemas de los dedos y se extendió por mis brazos. No era el temblor de un hombre al borde de las lágrimas, ni el estremecimiento desgarrador de un corazón roto. Era la vibración de una máquina al encenderse, de un sistema que se reiniciaba con un propósito frío y singular. No era una disputa doméstica. Fue una adquisición hostil. No solo me había engañado. Me había declarado una guerra financiera, usando mis propios activos como munición. Cada dólar que gastaba era una bala dirigida a los cimientos de la vida que había construido. El impacto ya se estaba endureciendo en algo más, algo frío, cristalino y afilado. Furia. Una rabia tan pura que parecía una fuerza de la naturaleza, disipando la niebla sentimental y dejando solo la cruda y fea claridad del balance. El reloj de pared parecía sonar más fuerte, cada segundo un martillazo en la cuenta regresiva para su regreso. Según su último mensaje, su vuelo desde Miami aterrizaba mañana por la tarde. 18 horas. 18 horas hasta que cruzó esa puerta, esperando caer en mis brazos, su rostro una máscara perfecta de amorosa inocencia. 18 horas para desmantelar la vida que creía estar robando con tanta astucia. El juego estaba en marcha, pero ella aún no sabía que yo estaba jugando. Pensaba que yo seguía siendo el esposo confiado, el proveedor adicto al trabajo, demasiado ocupado e ingenuo como para fijarse en los detalles. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Con una firmeza que me sorprendió incluso a mí, cogí el teléfono. Mi pulgar se movió con precisión letal, abriendo la aplicación de la cámara. Extendí el extracto sobre la encimera de granito, la costosa piedra que habíamos elegido juntos el año pasado. Y tomé una foto nítida de la primera página. Luego el segundo. Capturé cada transacción, cada cargo, cada dirección de envío. Los recopilé en una sola carpeta condenatoria, un expediente digital de su engaño. Durante un minuto entero, me quedé mirando el icono de la aplicación móvil de la tarjeta de crédito, con el dedo sobre el botón que me permitía hablar con un especialista en fraudes. La opción estaba ahí, clara y sencilla, denunciar cargos fraudulentos. No era mentira. Esto era un fraude, en toda la extensión de la palabra. Y estaba a punto de derrumbar todo el castillo de naipes. Mi dedo no se movió mucho. Presioné el botón de llamada. El menú automatizado era un infierno,
Una voz robótica que ofrecía alegremente opciones mientras mi vida se consumía a mi alrededor. Presioné el botón de 0 hasta que una persona se puso al teléfono. Departamento de fraude, me llamo Marcus Thorne, dije con una voz extrañamente tranquila. Necesito reportar una serie de cargos fraudulentos. Cancelen todas mis tarjetas y congelen todas las cuentas conjuntas con efecto inmediato. La representante al otro lado, una mujer con una voz paciente y practicada, me explicó la letanía de preguntas de seguridad. El apellido de soltera de mi madre, la ciudad donde Sara y yo nos conocimos. Cada respuesta fue un trago amargo. Leí los cargos uno por uno, el Rolex, el hotel, la colonia. Le di el nombre de Derek y la dirección de envío. Sí, sé quién hizo las compras, dije, interrumpiendo su siguiente pregunta, mi esposa. Pero se hicieron sin mi consentimiento ni conocimiento. Esa es la definición misma de fraude. Hubo una breve pausa al otro lado, el sonido de un tecleo furioso. En 90 minutos, todo estaba terminado. La tarjeta negra estaba inoperativa. La cuenta corriente conjunta estaba congelada. Las 6 cifras que había transferido la semana pasada, las ganancias de la fusión, ahora estaban en una nueva cuenta privada a mi nombre. Había roto nuestra unión financiera con una simple transferencia bancaria. Todo el proceso tardó menos de 2 horas, 2 horas para deshacer 8 años de confianza compartida. La primera descarga de su campamento llegó 1 hora después, justo cuando borraba su cara de la pantalla de inicio de mi teléfono. Un mensaje de texto. ¿Por qué no funciona mi tarjeta? Estoy intentando salir del hotel y me la rechazaron. Una oleada de satisfacción salvaje me invadió. El hotel, por supuesto. El paquete de escapada era para este fin de semana. Ella no estaba en Miami, estaba en el norte del estado con él, disfrutando al máximo de mi dinero. La cronología encajó con una precisión escalofriante. Planeaba volar de regreso mañana, tal como había dicho, pero desde un aeropuerto local, no desde Florida. El viaje de la chica fue la excusa perfecta. Escribí mi respuesta, moviendo los pulgares con precisión quirúrgica. Cada letra era un pequeño y agudo giro de cuchillo. No la acusé. No grité. Simplemente redirigí su consulta a la persona adecuada. Pregúntale a Derek. Me explicará los cargos. Le di a enviar sin dudarlo. Mi teléfono empezó a sonar de inmediato, con su foto parpadeando en la pantalla. Lo silencié y puse el teléfono boca abajo sobre la encimera. Que entrara en pánico. Que se preguntara. Que le preguntara por qué se había secado de repente el grifo del dinero. Esto era solo el principio. El extracto de la tarjeta de crédito era la herida evidente, la arteria que brotaba de su traición. Pero sabía, con una certeza que se me había grabado en la sangre, que ese no era el principio. Fue justo ahí donde se descuidó. Impulsado por esta fría convicción, entré en nuestra cuenta bancaria principal. La que usábamos para los gastos de la casa, la que recargaba cada mes sin pensarlo 2 veces. Filtré el historial de transacciones buscando el nombre de Derek. No encontré nada. ¡Qué listo! Luego busqué su dirección. Nada. Pero no habría usado transferencias bancarias. Eran demasiado obvias. Empecé a revisar el historial, mes a mes, buscando un patrón. Y entonces lo encontré. Retiros pequeños y constantes. $500 aquí. $1,000 ahí. Enviado por Cella un nombre de usuario que no reconocí, Dekin88. Una búsqueda rápida en redes sociales lo confirmó. La foto de perfil de Derek me devolvía la sonrisa, abrazando a una Sara sonriente en una foto de la Navidad pasada que nunca había visto. Las transacciones se remontaban a 8 meses atrás. 8 meses desviando dinero sistemáticamente de nuestras cuentas compartidas. Me fijé en una transferencia de hacía 6 semanas, por exactamente $250, el mismo día que le había dado dinero para nuestra cena de aniversario. La nota en la transferencia decía, para la mejor noche. Había usado el dinero que le di para celebrar nuestra boda para financiar su aventura. La rabia que sentí antes era un eco lejano, reemplazada por un vacío profundo y escalofriante. El timbre de mi teléfono ya no paraba. Una serie de llamadas perdidas de ella, seguidas de un mensaje. Marcus,
¿Qué hiciste? Llámame ahora. Lo ignoré. Las palabras eran su arma predilecta, la herramienta que usaba para tejer mentiras y crear narrativas falsas. Yo me centraría en la acción. Fui al armario del pasillo y saqué las maletas vacías que guardábamos allí. Luego fui a nuestro dormitorio, la habitación que habíamos pintado juntos, y empecé a empacar sus cosas. Trabajé con una eficiencia despreocupada y metódica. Su ropa de diseñador, la que le había comprado, sus zapatos, su maquillaje, sus joyas, excepto el anillo de bodas que había dejado deliberadamente en su mesita de noche. Empaqué las fotos enmarcadas de nosotras de su lado de la cama. Empaqué los libros que ella leía. Empaqué todo lo que era exclusivamente suyo, dejando solo las cosas que habíamos adquirido juntas, ahora monumentos manchados de una vida compartida que había sido una mentira. Mientras cerraba la última maleta, sus gritos frenéticos seguían iluminando la pantalla de mi teléfono. Pronto estaría en el aeropuerto, intentando conseguir un vuelo a casa, dándose cuenta de que se había quedado sin dinero, sin su vida entera. Arrastré las maletas hasta la puerta principal y llamé a un cerrajero disponible las 24 horas. Para cuando terminó, los cilindros de la cerradura estaban nuevos, y las llaves viejas, las suyas, no eran más que piezas de metal inservibles. Encontrar el apartamento de Derek había sido ridículamente fácil. La dirección de envío en el extracto de la tarjeta de crédito era todo lo que necesitaba. Llevaba una hora aparcado al otro lado de la calle, con el motor apagado, y el frío de diciembre se colaba por las ventanillas del coche. Las farolas proyectaban sombras largas y esqueléticas sobre la acera, y algún que otro peatón pasaba apresurado, con el cuello subido para protegerse del viento. Tuve paciencia. Mi rabia se había calmado y se había convertido en un peso denso y pesado en mi pecho, una fuente de combustible en lugar de fuego. Sabía que vendría aquí. Con sus tarjetas canceladas y las cerraduras de nuestra casa cambiadas, ¿a dónde más podría ir? Esta era su nueva vida, después de todo. Bien podría empezar a vivirlo. Justo a tiempo, un taxi se detuvo en la acera. Sara salió corriendo, arrastrando las 2 maletas que le había preparado con tanto esmero. Parecía frenética, con el pelo revuelto, el rostro pálido y demacrado bajo la intensa luz amarilla de la entrada del apartamento. Ni siquiera miró mi coche, concentrada por completo en la puerta que tenía delante. Pulsó el timbre 1, 2, 3 veces, al no obtener respuesta. Empezó a golpear la puerta con la palma de la mano, y los golpes sordos resonaron en la tranquila calle. Era un sonido patético y desesperado, el de una reina que llegaba al castillo que le habían prometido, solo para encontrar el puente levadizo levantado. La puerta finalmente se abrió, derramando una cálida luz sobre la entrada. Derek estaba allí, sin camisa, con unos vaqueros de tiro bajo. Al principio parecía molesto, pero luego su expresión se suavizó al ver su rostro. La abrazó, un gesto reconfortante que me revolvió el estómago. Hablaron un momento, mientras él le acariciaba la espalda con la mano. La observé gesticular desenfrenadamente, su voz era demasiado débil para oírla, pero su pánico era palpable incluso a 15 metros de distancia. Entonces giró la cabeza de golpe en mi dirección, abrió mucho los ojos, con un destello de miedo genuino en ellos antes de ser reemplazado por una furia indignada. Señaló mi coche. Derek siguió su dedo con la cabeza y se tensó. Se apartó de ella, dijo algo brusco y caminó con paso decidido por la acera, directo hacia mí. Ahí estaba, el contraataque. Bajé la ventanilla con calma, dejando que el aire gélido me golpeara la cara. Se detuvo a pocos metros, cruzando los brazos sobre el pecho desnudo, como si el frío no pudiera tocarlo. «Tienes mucha cara para venir aquí», gruñó, con una voz teatral. «¿Qué demonios te pasa? ¿La estás acosando? ¿Le estás cancelando las tarjetas? Eso es abuso financiero, tío. Ya le he dicho que llame a la policía, y si no te vas ahora mismo, los llamaré yo mismo. La estás acosando». Dejé que el silencio flotara en el aire por un momento, saboreando la absoluta y pura idiotez de su discurso. Estaba actuando como el valiente protector, el noble héroe que rescataba a la damisela de su opresor esposo. No tenía ni idea de que solo era el chivo expiatorio, el tonto presumido al que habían pillado con la bolsa en la mano. Le dirigí una lenta sonrisa compasiva. ¿Acoso? ¿Eso es lo que te dijo que era?, pregunté con una voz peligrosamente baja. ¿Crees que esto es acoso?
Espera a que mi abogado vea los cargos por malversación de fondos. La palabra quedó suspendida en el aire frío entre nosotros, pesada y aguda. La bravuconería de Derek flaqueó por una fracción de segundo, un destello de confusión cruzó su rostro antes de que la máscara de arrogancia volviera a su lugar. De hecho, se rió, un breve ladrido. ¿Malversación? ¿Estás loco? No puedes malversar fondos de tu propio matrimonio, es tu esposa, no tu empleada. Dio un paso más cerca, inclinándose como para intimidarme, y su voz se convirtió en un gruñido conspirativo. Tiene derecho a ese dinero, es una sociedad. Deberías agradecerle por aguantar a un tipo que nunca está. La asombrosa ignorancia de su declaración casi me hizo reír de verdad. Estaba repitiendo un guión que Sara le había dado, una historia de una esposa solitaria y un marido ausente que lo justificaba todo. Habían construido toda su aventura sobre la base de mi aparente negligencia y estupidez. Era hora de demoler esos cimientos. Tienes razón, el matrimonio es una sociedad, admití, dejándolo creer que había acertado. Y las sociedades, sobre todo las sociedades que valen lo que vale la nuestra, se basan en acuerdos, contratos. Observé su rostro, disfrutando del lento amanecer de la incomprensión. Deberías haberle preguntado sobre el acuerdo prenupcial antes de empezar a jugar con mi dinero. Revísalo, genio. Las cuentas conjuntas requieren consentimiento conjunto para cualquier compra superior a $500. Cada cargo que hizo por ti, el reloj, el hotel, la ropa, es una violación directa de un contrato legalmente vinculante. Eso no es una disputa matrimonial. Eso es robo. Eso es fraude. Eso es malversación de fondos. Su rostro se desvaneció. La petulante certeza se desvaneció, dejando tras de sí una mirada pálida y desconcertada. Estaba procesando las palabras acuerdo prenupcial, consentimiento, fraude, y no encajaban con la fantasía que Sara le había vendido. Ya no era el héroe de esta historia. Era cómplice. Estás fanfarroneando, balbuceó, pero la convicción se había esfumado. Se agarraba a un clavo ardiendo, con la mirada perdida en Sara, que rondaba ansiosa por los escalones. Estás fanfarroneando. Dijo que nunca lees documentos legales. Dijo que solo firmas lo que te ponen delante. Y ahí estaba, el error fatal, la esencia de todo su plan, dicha en voz alta por el idiota de su amante. No solo pensaron que estaba ausente, sino que me consideraron estúpida. Contaban con ello. Se aprovecharon de mi supuesta ignorancia para robarme, para construir su sórdido y pequeño reino con el trabajo de mi vida. Una ráfaga de viento azotó la calle, rompiendo el silencio. Aplastó la chaqueta de diseño de Derek, la que yo había pagado, contra su pecho, que de repente parecía muy frío. Se estremeció, y por primera vez, pareció menos una amenaza y más lo que era, un ladrón recién atrapado. A la mañana siguiente, estaba sentado en la estéril oficina de mi abogado, un hombre llamado señor Harrison, cuyo comportamiento era tan mordaz e implacable como las arrugas de su traje. La adrenalina de la confrontación de la noche anterior había disminuido, reemplazada por la cruda realidad de la tarea que me esperaba. Le había contado los acontecimientos de las últimas 24 horas, el extracto de la tarjeta de crédito, los 8 meses de transferencias secretas, la cláusula prenupcial y la escena patética frente al apartamento de Derek. Harrison escuchaba impasible, con las yemas de los dedos juntas y una expresión indescifrable. Tomó algunas notas en un bloc amarillo, el rasgueo de su pluma estilográfica era el único sonido en la habitación. Cuando terminé, asintió lentamente, con la mirada fija en el expediente que tenía delante, que contenía el acuerdo prenupcial que le había enviado esa misma mañana. Los cargos a la tarjeta de crédito son evidentes, dijo con voz áspera y seca. El límite de $500 para gastos no consensuados es una cláusula inamovible. Ella lo violó repetidamente. Las transferencias de Celle son una prueba más de un patrón de engaño. En un proceso de divorcio, esto te da una enorme ventaja. Podemos argumentar a favor de una desviación significativa de la división estándar del 50% basada en la disipación del patrimonio conyugal. Era una buena noticia, pero parecía vacía. Ya no se trataba de obtener un mejor acuerdo. Se trataba de justicia. Quiero presentar cargos, dije rotundamente. Malversación de fondos, fraude. No solo quiero divorciarme de ella, quiero que rinda cuentas.
Harrison levantó la mano. Claro que podemos presentar una denuncia penal, Marcus, y las pruebas son contundentes, pero esta mañana le pedí a mi equipo que hiciera una revisión preliminar de tus principales bienes para asegurarme de que no hubiera más sorpresas. Es un procedimiento estándar cuando sospechamos de malversación financiera. Me deslizó una carpeta por el escritorio de caoba pulida. Hicimos una investigación de título de propiedad de su residencia principal. Fruncí el ceño. ¿Por qué? La casa está a mi nombre. Era un bien prematrimonial, totalmente protegido por el acuerdo prenupcial. Él asintió de nuevo. Lo es, por eso me pareció tan alarmante. Abrí la carpeta. Dentro había un documento de la Secretaría del Condado, fechado 2 meses antes. Era una solicitud. Una solicitud de préstamo, con garantía sobre mi propiedad. Una segunda hipoteca de $200.000. Mi corazón, que creía ya convertido en piedra, empezó a martillarme las costillas. Nunca solicité esto, susurré con la voz ronca. Nunca usaría la casa como palanca. Los ojos de Harrison estaban llenos de una especie de compasión cansada. Lo sé, dijo con suavidad. El préstamo fue aprobado y los fondos se desembolsaron hace 3 semanas. Me pasó otro documento por el escritorio. Un extracto bancario de una cuenta que nunca había visto, con un único depósito de $200.000, seguido de una transferencia bancaria por el importe total al día siguiente. Y luego me mostró la solicitud. Mi firma estaba allí, al pie de la página. Una falsificación impecable y elegante, casi indistinguible de la mía. Me quedé mirando mi nombre, escrito de mi puño y letra, pero no por mí. El aire abandonó mis pulmones en un instante. Esto era un nivel de traición completamente diferente. En comparación, las tarjetas de crédito parecían un hurto menor, un delito de oportunidad. Fue premeditado, calculado y profundamente criminal. Fue un atraco a gran escala. Había entrado en un banco, había usado nuestra casa, la mía, como garantía, había falsificado mi firma y había robado $200.000. Su audacia fue impresionante. Recordé lo ocurrido hace 2 meses. Estuve en Asia 3 semanas, cerrando la negociación más difícil de mi carrera. Debió de tenerlo planeado para entonces, sabiendo que estaría distraído, no disponible, confiando en ella para gestionar las cosas en casa. ¿A dónde fue el dinero?, pregunté con voz apenas audible. Harrison ya tenía la respuesta. Me entregó un último papel. Era una factura de venta de un concesionario de coches de lujo. Un Porsche Cayman flamante, comprado por un tal Derek Fletcher, pagado en su totalidad con un cheque de caja. Le había comprado un Porsche a su amante con mi casa. La habitación empezó a dar vueltas, las paredes revestidas de madera se cerraban sobre mí. Sentí una furia volcánica creciendo en mi interior, tan inmensa, tan poderosa, que amenazaba con destrozarme por dentro. Quería irrumpir en ese apartamento, tirar la puerta abajo y mostrarles la prueba de este robo a gran escala. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que no solo habían roto un matrimonio. Habían cometido un delito que los enviaría a ambos a prisión. Mañana. Ese fue mi primer pensamiento. Mañana le entregarían los papeles del divorcio, que incluían esto. Mañana se daría cuenta de que el juego había terminado, que se enfrentaba no solo a la pérdida de su estilo de vida, sino también a la de su libertad. La imagen de su rostro, desmoronándose ante la prueba irrefutable, era embriagadora. Me imaginé sus frenéticas llamadas a Derek, la culpa, las acusaciones, el terror. Sería un final rápido y brutal. Pero a medida que la ola inicial de furia incandescente alcanzaba su punto máximo y comenzaba a disminuir, surgió un nuevo pensamiento, frío y afilado como una astilla de hielo. ¿Y si la rapidez y la brutalidad no bastaban? ¿Y si era mejor dejarles creer que seguían en el juego? Mi mente, entrenada durante años para anticipar 3 movimientos en una sala de juntas, empezó a cambiar de táctica a estrategia. Enfrentarla ahora sería satisfactorio, sí, pero sería una muerte rápida. Contrataría un abogado. Coordinarían sus historias. Prepararían una defensa. Ella interpretaría a la víctima, la esposa despechada que cometió un error. ¿Y si, en cambio, no hacía nada? ¿Y si la dejaba creer que aún estaba a salvo?
Miré a Harrison, el caos en mi mente se transformaba en una nueva y aterradora calma. Todo mi plan de ataque se había vuelto obsoleto. Esta nueva información no solo me dio más munición, sino que cambió la naturaleza misma de la guerra. No sabe que tenemos esto, dije con voz firme y clara. Ella y Derek creen que lo peor que les espera es un divorcio complicado por unas facturas de tarjetas de crédito y un acuerdo prenupcial roto. Harrison me observaba, y su expresión pasó de la compasión a una concentración intensa. Reconoció el cambio en mí. Es cierto, confirmó. Que ellos sepan, esto sigue siendo un asunto civil. Una sonrisa lenta y fría se extendió por mi rostro. Me pareció extraña. Bien, dije. Entonces no mostramos nuestras cartas, todavía no. Harrison se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué propones, Marcus?, preguntó. Propongo que la dejemos excavar, expliqué, mientras el plan se cristalizaba en mi mente mientras hablaba. Cree que soy un idiota que no lee documentos legales. Cree que su falsificación es un secreto. Dejémosla seguir pensando eso. Dejémosla que se sienta cómoda con sus mentiras. Démosle la oportunidad de mentir de nuevo, de comprometerse con la historia por escrito, bajo juramento. Démosle la oportunidad de perjurar. Cuando reciba la solicitud inicial de divorcio, solo mencionará las violaciones del acuerdo prenupcial. Ella lo impugnará. Presentará una contrademanda exigiendo la mitad de todo. Alegará que era socia plena, que el acuerdo prenupcial es inválido. Y la dejaremos. Dejaremos que construya todo su caso sobre una montaña de mentiras, con una condena por delito grave esperándola en la cima. Este fue el verdadero cambio. El punto medio de esta pesadilla no se trataba solo de descubrir la gravedad de su crimen. Se trataba de adaptarme. Ya no era el hombre que cancelaba frenéticamente sus tarjetas de crédito. Ya no era el hombre que veía triunfante a su esposa llamar a la puerta de su amante. Había evolucionado. Mi dolor se había convertido en un arma, y ahora estaba preparado para blandirlo con la paciencia y precisión de un cirujano. El objetivo ya no era solo ganar. El objetivo era la aniquilación total. La dejaría caer en la trampa, que se sintiera segura, incluso arrogante. La dejaría exponer hasta el último de sus engaños, sus justificaciones, sus crímenes. Y cuando estaba en su punto más vulnerable, cuando les había mentido a abogados y jueces, cuando toda su falsa narrativa era de dominio público, yo activaría la trampa. Presentaría la evidencia de la hipoteca falsificada, y su mundo entero quedaría incinerado. Era un camino más frío y cruel. Requería una paciencia y un control que desconocía. Pero al ver la firma falsificada en el papel, supe que podía hacerlo. No solo me había robado el dinero. Me había robado el futuro. Ahora iba a ver cómo recuperaba hasta el último centavo, junto con el suyo. La paciencia, había descubierto, era un arma de exquisita crueldad. Durante 2 semanas, seguí el consejo de mi abogado y no hice nada. Dejé que el silencio se acrecentara. No respondí a sus mensajes, cada vez más frenéticos, que alternaban entre confusión, ira y fingida preocupación. Dejé que sus llamadas se fueran al buzón de voz, lo que creó un cúmulo de su creciente pánico. Sabía por Harrison que había contratado a un abogado, un bulldog conocido por destrozar a los maridos y luchar contra los acuerdos prenupciales con tácticas de tierra arrasada. Fue perfecto. Se comportaba exactamente como se predijo, corriendo hacia un sicario, creyendo que esta era una batalla que podía ganar con agresividad e indignación justificada. Estaba acabando. Ahora era el momento de darle otro empujón. Elegí mi momento con cuidado, un martes al mediodía. Sabía que solía comer en su escritorio, poniéndose al día con el trabajo durante el almuerzo. Su oficina estaba en una elegante torre de cristal y acero en el centro, un templo de ambición corporativa donde las apariencias lo eran todo. Caminé por el vestíbulo. Mi traje a medida era una armadura, y el maletín de cuero que llevaba en la mano pesaba como un tesoro. Contenía 2 documentos, la solicitud inicial de divorcio, que alegaba diferencias irreconciliables, y una carpeta delgada y negra. La recepcionista de su bufete intentó detenerme con una sonrisa tensa y profesional. Lo siento, señor. Sara está en plena jornada laboral. ¿Tiene una cita? No interrumpí mi paso. Me recibirá,
dije, sin que mi voz dejara lugar a réplicas. Conocía la distribución de su oficina. Había estado allí en fiestas navideñas, haciendo el papel de esposo orgulloso y comprensivo. Su oficina, una suite esquinera con paredes de cristal, la exhibía como una adquisición de alto precio. La vi antes de que ella me viera. Estaba al teléfono, riéndose de algo, con una mano tecleando distraídamente. Parecía segura, poderosa, completamente a gusto en su dominio. Verla, la absoluta normalidad de su vida continuando mientras la mía había sido detonada, reforzó mi determinación. Fui directo a su puerta y la abrí sin llamar. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de total asombro. ¿Marcus? ¿Qué haces aquí? No puedes. Ignoré sus protestas, entré y cerré la puerta. Dejé el maletín sobre su amplio escritorio, la superficie blanca y austera, un escenario perfecto. Tenemos que hablar, dije con calma. Se levantó, enderezando la espalda y adoptando al instante un tono de lucha. No hay nada de qué hablar, Marcus. Mi abogado se pondrá en contacto con el suyo. Ahora, si no le importa, tengo trabajo que hacer. Abrí mi maletín y le deslicé la solicitud de divorcio por encima del escritorio. Lo miró con desprecio. ¿Crees que esto me asusta?, se burló, con la voz llena de desprecio. No puedes divorciarte de mí y esperar que me vaya sin nada. Me llevaré la mitad de todo lo que has construido. Tengo derecho a ello. Fui tu socio. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, con el familiar tono vacío de derecho que Derek había repetido con tanto entusiasmo. Luego deslicé la delgada carpeta negra junto a la petición. Tienes razón, dije. Eras mi socio, y como tal, estabas sujeto a los términos de nuestro acuerdo de sociedad. Miró la carpeta con recelo. ¿Qué es eso?, preguntó. Eso, dije, es un resumen de tus actividades financieras de los últimos 8 meses. Los extractos de las tarjetas de crédito, las transferencias CELLA de K88, las escapadas a hoteles, el Rolex. Su arrogancia flaqueó, su rostro palideció ligeramente, pero se mantuvo firme. Eso es gasto matrimonial. Un juez lo verá así. Su confianza era un escudo, pero estaba a punto de romperlo. Un juez lo considerará fraude, la corregí. Y también lo hará la junta directiva de nuestra sociedad conyugal. Lee la página 12 de la petición, Sara. Cita la cláusula específica de nuestro acuerdo prenupcial que parecías haber olvidado, la que creías que nunca había leído. Le temblaban ligeramente las manos al tomar el grueso documento y pasar a la página 12. La observé hojear el párrafo, sus ojos se movían rápido al principio, luego se ralentizaban, y finalmente lo volvían a leer. Me sabía la letra de memoria. Cualquier transferencia o gasto no consensual de bienes conyugales o prematrimoniales que supere los $500 se considerará un acto de fraude material, lo que invalidará todas las cláusulas de protección de bienes de este acuerdo. Su rostro, ya pálido, palideció. El escudo no solo estaba agrietado, sino hecho añicos. Dejó caer los papeles sobre el escritorio como si la hubieran quemado. Es imposible, susurró con voz áspera y estrangulada. Me miró con los ojos abiertos, presa de un terror tan profundo que casi resultaba gratificante. Es imposible, dijo Derek, dijo que nunca descubrirías lo de las firmas. El desliz era monumental. Firmas. Plural. Ya no pensaba solo en los recibos de tarjetas de crédito, su mente se había adelantado al crimen mayor, el que creía que seguía enterrado. Acababa de admitir, implícitamente, la falsificación. Y había nombrado a su cómplice. Me incliné hacia adelante y mi voz se redujo a un susurro bajo e implacable. Déjame darte asesoramiento legal gratuito. Derek no es abogado. Es el tipo que compraste con mi dinero. Y tú, Sara, no eres tan lista como te crees. En ese preciso instante, su jefe, un hombre de pelo canoso llamado señor Peterson, pasó por su oficina con paredes de cristal. Echó un vistazo al interior y la vio allí de pie, pálida como un papel, y yo, cernido sobre su escritorio como un verdugo. Vio los documentos legales extendidos ante ella, frunció el ceño con preocupación y la miró con curiosidad antes de continuar. La humillación pública fue una nueva y exquisita vuelta de tuerca.
Su máscara profesional había desaparecido, reemplazada por el pánico puro de un animal acorralado, y sus colegas, sus superiores, pasaban para presenciarlo todo. Se hundió en la silla, y su cuerpo pareció desplomarse. «¿Qué quieres, Marcus?», susurró, sintiéndose completamente abandonada. Volví a acercarle la carpeta negra. En esa carpeta se encuentran pruebas de fraude suficientes para anular nuestro acuerdo prenupcial. Sin embargo, no son todas las pruebas que poseo. Ni de lejos. Me puse de pie, mi tarea aquí completada. Había colocado la bomba, ahora solo faltaba programar el cronómetro. Tienes que tomar una decisión, dije con voz fría y tajante como el mazo de un juez. Puedes aceptar los términos del divorcio tal como se estipulan en esa petición. Te marchas con solo lo puesto y lo que queda en tu cuenta bancaria personal. Firmas todo, y el aspecto penal desaparece. O puedes luchar. Puedes seguir con tu plan de robarme la mitad. Si eliges ese camino, mi abogado presentará una segunda moción mañana por la mañana, con pruebas de hurto mayor y falsificación de documentos, lo que te garantizará una pena de prisión. Me detuve en su puerta. Tienes hasta las 5 de la tarde de hoy para que tu abogado llame al mío con tu decisión, confesar y negociar tu libertad, o dejar que presente cargos penales y destruya lo que te queda de vida. Elige con cuidado. Me alejé sin mirar atrás, dejándola sola en su jaula de cristal, con el tic-tac del ultimátum como único sonido en su cabeza. La sala de conferencias del bufete de Harrison era una catedral del derecho corporativo. Una larga y oscura losa de caoba pulida servía de mesa, reflejando la fría iluminación empotrada del techo. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, una vista que me había costado toda la vida adulta poder permitirme. Hoy, sentía como si contemplara un mundo que ya no reconocía. Me senté a la cabecera de la mesa, con Harrison a mi derecha. A mi izquierda se sentaba una mujer cuya presencia era la pieza clave de mi estrategia. Nina, mi asesora financiera durante la última década. Era una mujer de ángulos definidos y un intelecto aún más agudo, con el cabello plateado cortado en un corte bob severo y elegante. Frente a ella había un solo expediente grueso, idéntico al que yo tenía delante. Estábamos listos. Llevábamos 15 minutos así. La llamada llegó ayer a las 4:58, justo 2 minutos antes de que venciera mi plazo. El abogado de Sara, con la voz entrecortada y abatido, había accedido a la reunión. Ella había decidido negociar. Creyó que venía a rendirse. No se dio cuenta de que estaba entrando en una autopsia pública de su vida. La pesada puerta de cristal de la sala de conferencias se abrió y entraron. Sara parecía más pequeña de lo que la había visto jamás, disminuida y engullida por un sencillo abrigo gris. Sus ojos, enrojecidos y fijos en el suelo, se negaban a encontrarse con los míos. Era la viva imagen de la contrición. Derek, sin embargo, era otra historia. Entró a su lado como un guardaespaldas, con la barbilla en alto, irradiando una beligerancia desafiante. Y en su muñeca, reflejando la luz al moverse, llevaba el Rolex. Su descaro puro y absoluto me heló las venas. Llevaba consigo el botín de su victoria a la rendición. Fue la confesión más elocuente que pudo haber hecho, un testimonio silencioso de su arrogancia y su estupidez. Se sentaron frente a nosotros, la vasta extensión de madera pulida parecía un abismo entre dos naciones en guerra. El abogado de Sara, un hombre de aspecto agobiado que reconocí de la página web de su bufete, empezó a hablar, pero levanté la mano. Dejemos ya las poses legales. Dije, y mi voz resonó levemente en la habitación silenciosa. Quiero oírlo de ella. Todas las miradas se posaron en Sara. Se estremeció y respiró temblorosamente. Finalmente me miró con ojos suplicantes. Marcus, lo siento, empezó con la voz entrecortada. Sé que lo que hice estuvo mal. Firmaré los papeles. Aceptaré el divorcio. Hizo un gesto vago con la mano. Te lo devolveré todo si no presentas cargos. El dinero, las cosas. Déjame irme, por favor. Su actuación fue casi creíble, la esposa destrozada suplicando clemencia. Pero yo ya no era el hombre con el que se casó. Yo era el hombre que ella había creado, el que veía cada ángulo, cada mentira. Dejé que su súplica flotara en el aire, una nota patética y moribunda.
Entonces me incliné hacia adelante. ¿Todo? Pregunté con una voz engañosamente suave. Es una oferta muy completa. ¿Incluye todos los $40,000 que me sacaron de mi cuenta de jubilación hace 3 meses? La confusión en su rostro fue inmediata, y por primera vez desde que empezó esto, completamente genuina. Frunció el ceño. ¿Qué? ¿Qué cuenta de jubilación? Preguntó, mirándome a mí y luego a su abogado con genuina desconcierto. Nunca toqué tus fondos de jubilación. Ni siquiera sabría cómo. Me miró, un destello de su antiguo yo regresando. No miento, Marcus. Hice muchas cosas, pero no hice eso. Derek, al notar una grieta en mi caso, hinchó el pecho. ¿Ves? Más mentiras. Solo intentas intimidarla. Lo ignoré por completo, con la mirada fija en Sara. Este era el momento, el jaque mate que nunca vio venir porque estaba demasiado ocupada jugando a otra cosa. Mi plan para dejarla cavar su propia tumba se basaba en los crímenes que conocía, pero un análisis profundo del equipo de contabilidad forense de Nina había descubierto una nueva capa de traición, una que ni siquiera Sara conocía. Giré ligeramente la cabeza. Muéstrales los documentos, Nina. Nina, que había permanecido silenciosa e inmóvil como una estatua, abrió su expediente. Con movimientos silenciosos y precisos, deslizó una serie de papeles sobre la mesa. Se trata de un formulario de autorización firmado, entregado a la agencia de inversiones del señor Thorne hace 3 meses. Comenzó con voz nítida y sin emoción. Solicita un retiro de $40,000 por dificultades económicas, alegando reparaciones urgentes en la vivienda. La firma que notarán es una falsificación casi perfecta de la del señor Thorne. Ella me mostró otro documento. Este es el registro bancario de la transferencia. Los fondos no se enviaron a su cuenta conjunta, señora Thorne. Los conectaron a un holding recién creado. Deslizó una última página sobre la mesa. Y este es el acta constitutiva de esa empresa. El único director y firmante es el señor Derek Fletcher. El silencio en la sala era absoluto. Sara observaba los documentos con la boca ligeramente abierta. Miró la firma falsificada, luego el registro de la empresa con el nombre de Derek. Luego, muy lentamente, giró la cabeza para mirar al hombre sentado a su lado. El hombre que llevaba un reloj de $9,000 que ella le había comprado. El hombre por quien lo había arriesgado todo. Su expresión era una espectacular combinación de horror, comprensión y traición. Él no solo había sido su amante. Nos había estado robando a ambos, usando su acceso y mi ausencia para desangrarme de maneras que ella ni siquiera conocía. Tenía una vida secreta, aparte de la suya. La bravuconería de Derek finalmente se evaporó, reemplazada por una palidez sudorosa y presa del pánico. No podía mirarla a los ojos. Miraba los papeles, apretando la mandíbula en silencio. Lo había pillado, no solo yo, sino ella. No te debe nada, soltó finalmente, una andanada desesperada y patética. El matrimonio es una sociedad. Estábamos construyendo una vida. Casi me dio pena. Seguía aferrándose a la endeble justificación que Sara les había construido, la única defensa que conocía. Era hora de acabar con su sufrimiento. Las sociedades no implican falsificaciones, Derek, dije con la voz fría y monótona. No implican crear empresas fantasma para robar fondos de jubilación. Tenemos un nombre para eso. Se llama delito grave de fraude. Conlleva una pena de 5 a 7 años en una penitenciaría federal, por cada cargo. Lo dejé reposar, viendo cómo los últimos vestigios de lucha desaparecían de sus rostros. Sara parecía completamente destrozada, traicionada no solo por mí, sino por el mismo hombre por quien me había traicionado. Su castillo de naipes no solo se había derrumbado, sino que una bola de demolición lo había destrozado. Rebusqué en mi propio expediente y saqué el documento final, el acuerdo de conciliación. Era denso, exhaustivo y absolutamente brutal. Lo deslicé por la mesa. Se detuvo justo delante de Sara. «Firmarás esto hoy», te ordené. Este documento renuncia a cualquier derecho sobre cualquier activo, propiedad o fondo que haya tenido. Te irás con el contenido de tu cuenta corriente y nada más.
¿Aceptarás estos términos o mi abogado entregará estos archivos a la fiscalía esta tarde? La decisión nunca fue por dinero, Sara. Se trataba de si pasarías los próximos 5 años en el tribunal o en una celda. Ya sabía su respuesta. Firmaría. Elegiría la libertad, aunque fuera una vida de indigencia. La pregunta central de mi pesadilla se resolvió. Yo me quedaba con todo. Ella se iba sin nada. Y cuando su mano temblorosa tomó el bolígrafo, me di cuenta de que por fin era libre. 6 meses. Medio año es un tiempo sorprendentemente largo. Es suficiente tiempo para que las heridas cicatricen, para que los abogados presenten sus documentos finales y para que los ecos de una vida pasada finalmente se desvanezcan. La casa, la que yo había construido y ella había apalancado, se vendió. No soportaba caminar por sus pasillos, ver los fantasmas de sus mentiras en cada habitación. Las ganancias, junto con los fondos recuperados de sus diversos robos, formaron la base de mi nuevo mundo. Ese nuevo mundo estaba a 40 pisos de altura, en un céntrico loft con ventanales que absorbían el sol del atardecer. El horizonte de la ciudad, un tapiz resplandeciente de ambición y luz, era una vista que ahora me pertenecía, no solo una vista por la que pagaba la hipoteca. Aquí no había recuerdos compartidos. Ni fantasmas. Cada mueble, cada libro de las estanterías, lo elegí yo. Para mí. Era un espacio definido no por una alianza, sino por una paz singular y duramente ganada. Estaba sentado en una mesa de comedor elegante y minimalista, que ahora servía de sala de guerra. Frente a mí estaba Nina, con su portátil abierto y una serie de gráficos y proyecciones complejas brillando en la pantalla. Estábamos revisando mis nuevas carteras de inversión, planificando los próximos 5 años. Era una colaboración discreta y centrada, el tipo de relación que alguna vez pensé que debía ser el matrimonio, basada en el respeto mutuo, objetivos claros y confianza absoluta. Estábamos hablando de mercados tecnológicos emergentes cuando mi teléfono, boca arriba sobre la mesa, vibró. La pantalla se iluminó con un nombre que no había visto en meses, Sara. El mensaje era breve, una patética llamarada enviada desde un barco que se había hundido hacía tiempo. Derek me dejó por alguien con dinero. Leí las palabras sin alterar mi expresión. No hubo una oleada de triunfo, ni una satisfactoria oleada de alegría por el mal ajeno. Solo una profunda y silenciosa sensación de inevitabilidad. Por supuesto que sí. Todo su carácter era transaccional. Lo habían comprado, y cuando apareció una mejor oferta, simplemente se dejó vender. Era la conclusión natural de su sórdido y pequeño acuerdo comercial. Algunas personas son incapaces de ver a los demás como algo más que recursos para explotar. Ella me veía como un banco, y él la veía como un trampolín. Un ecosistema perfecto y autodestructivo de avaricia. Nina notó mi pausa. ¿Todo bien, Marcus?, preguntó, con una mirada penetrante pero discreta. Empujé el teléfono ligeramente hacia ella para que pudiera ver el mensaje. Lo leyó, y una pequeña sonrisa le curvó la comisura de los labios. La mejor venganza, como dicen, murmuró, antes de volver a concentrarse en la pantalla. Ahora, en cuanto al fondo de capital riesgo. No le dio demasiada importancia, porque no importaba. Eran noticias viejas, una cuenta cerrada, una mala inversión que finalmente se había dado por perdida. Volvimos al trabajo, con una conversación tranquila y a un ritmo constante de números y estrategia. El lenguaje de construir cosas en lugar de destruirlas. Estábamos hablando de la asignación de riesgos cuando el teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de Sara. Vi que se iluminó la vista previa. No tengo nada. No sé qué hacer. Antes de que la pantalla se apagara. Esta vez ni siquiera me di cuenta. Era solo ruido de un mundo lejano e irrelevante. Su desesperación ya no era mi moneda. Sus problemas ya no me preocupaban. Había tomado una serie de decisiones, creyéndose una estratega experta en una partida de ajedrez emocional. Pero había olvidado la regla más importante. No puedes engañar a un hombre que está dispuesto a arrasar con todo para librarse de ti. Más tarde esa noche, después de que Nina se marchara, me quedé junto al enorme ventanal, con un vaso de whisky en la mano, observando cómo la ciudad respiraba bajo mis pies. El sol se había ocultado, reemplazado por millones de estrellas eléctricas en los edificios que se extendían hasta el horizonte.
Pensé en la rabia que me había alimentado, la furia fría y metódica que me había salvado. Había cumplido su propósito, pero era pesado de llevar. Lo había dejado. Lo reemplacé por algo más ligero, más limpio. Los ladrones del mundo, la Sara y los de Rick, nunca comprenden que lo que roban nunca es tan valioso como lo que la víctima obtiene en su ausencia. Roban dinero, pero te dan claridad. Te roban la confianza, pero te dan resiliencia. Creen que te están robando un futuro, pero solo te están liberando de un pasado comprometido. La mejor venganza no es vivir bien para fastidiarlos. Es vivir bien porque, para empezar, ya no forman parte de tu vida. El whisky era suave, el aire estaba quieto y el silencio en mi loft era absoluto. Era el sonido de mi propia vida, comprado y pagado. La libertad, decidí, sabía infinitamente mejor que cualquier matrimonio.